Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en Historias, Leyendas, Tradiciones de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su casa, Tu Diputado TV. Estamos con tres invitados de lujo. Voy a presentar primero a la licenciada Virginia Ortega. Ella es la directora del Panteón de San Fernando, un panteón muy interesante, un panteón que tiene pues restos de gente muy interesante para la historia de este país, y vamos a platicar de eso, de historias y leyendas del Panteón de San Fernando. Virginia, qué gusto que nos hayas acompañado. Muchas gracias por venir. La invitación. Saludamos también al licenciado Sergio Aguayo. ¿Cómo está, Sergio? Todo muy bien, buenas noches. Y con afecto al licenciado Jesús Adolfo Grez Monzón, que también es un apasionado de la historia, pero también un apasionado de los panteones. Así es. Y de los que lo habitan. Así es. Según tú, hay entes que están ahí permeando esos lugares. Ahorita vamos a ver qué anécdotas nos tiene la licenciada, estaría muy bien, y luego un panteón tan importante de la Ciudad de México como es el de San Fernando. Pues vamos a platicar, amigas, amigos, sobre el Panteón de San Fernando, su historia, sus leyendas, sus tradiciones, y básicamente lo importante es lo que usted piensa, lo que usted tiene que comentarnos a nosotros para poderlos comentar también con nuestro auditorio. Vamos a ver dos videos, si quieren, si les parece a mis invitados. Vemos el primero, que es el Museo del Panteón San Fernando, es Transeúnte DF, ellos lo elaboraron, ellos lo hicieron, y vamos a ver qué tal está este video. Lo vemos y regresamos de inmediato, no se vayan. Martín Carrera o incluso las del célebre Benito Juárez. Ven, acompáñanos y conoce tu ciudad. El Museo Panteón de San Fernando formó parte de un convento cuya construcción se inició en el siglo XVIII. Anteriormente se acostumbraba a sepultar el cuerpo del fallecido directamente en el atrio de la iglesia, pero tiempo después, a raíz de un decreto, se prohibió y eliminó esta vieja costumbre, lo cual dio paso al surgimiento de uno de los panteones más exclusivos de la Ciudad de México, el Panteón de San Fernando. En un principio solo era utilizado para la sepultura de religiosos, pero en 1835, a raíz de una epidemia de cólera que azotó la ciudad, fue abierto para la población en general. Cabe destacar que en esta época el Panteón San Fernando era uno de los más costosos de la ciudad. En él se encuentran sepultados los restos mortales de notables figuras que tomaron parte en el rumbo del país y en la historia de México, tales como Vicente Guerrero, quien desde 1810 luchó por la independencia junto con José María Morelos. Martín Carrera, el cual siendo muy joven ingresó al ejército para participar en el sitio de San Juan de Ulúa. ¿Y tú qué creías, que solo era una estación del metro? ¿Que no te chamaquean? Ignacio Zaragoza, quien fue el general vencedor de la Batalla de México. Entre otras cosas, luchó por el golpe de estado de Comonfort y en defensa de la Constitución. Mira, hasta le pusieron piedras para que no se saliera. Ay. Por si fuera poco, aquí descansan los restos del expresidente Benito Juárez y su esposa Margarita Maza, los cuales fueron los últimos personajes sepultados en este panteón, antes de ser clausurado totalmente. Había visto casos en los árboles, pero tumbas. En este lugar también se encuentran los restos de Juan de la Granja, el español que introdujo el telégrafo por primera vez en México, y también contribuyó a la defensa nacional en 1847. Aquí te van los 5 nombres más raros que pudimos encontrar. En el lugar número 1 tenemos a Segismundo. Mira. No era. Número 2, el Busto. Número 3, Primitivo. Número 4, Inés McIntosh. Número 5, Felicita. El panteón se ubicaba en lo que era entonces las orillas de la ciudad. Poco a poco la ciudad crecía y el cementerio fue absorbido por la nueva mancha urbana. Lo que en ese entonces eran los límites de la ciudad, ahora se habían convertido en una de las zonas más importantes de ella. En 18
1871, el Ministerio de Gobernación dispuso la clausura de los panteones dentro de la ciudad. Desde entonces, el Panteón San Fernando cerró sus puertas, solo para que un año después recibiera al presidente Benito Juárez y su familia en 1872. En enero de 1936, el Panteón de San Fernando fue declarado Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el 2006, fue restaurado por el gobierno del Distrito Federal y reabierto al público como un singular museo, con exposiciones temporales, visitas guiadas, conferencias y talleres, donde el pasado existe y está más vivo que nunca. El Museo Panteón San Fernando te espera en Plaza San Fernando, número 17, Colonia Guerrero, en el centro histórico de la Ciudad de México, exactamente a una cuadra del Metro Hidalgo. Visítalo de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde. No te preocupes, la entrada es gratuita. Que no te dé miedo, por eso y muchas cosas más, visita el Museo Panteón San Fernando. Fíjense qué interesante, es un museo, es un panteón que, bueno, primero tiene evidentemente pues el tema religioso, porque en el atrio de la iglesia enterraban pues a los personajes más adinerados de la época, porque era un panteón de alto nivel económico. Posteriormente, bueno, nos relatan que viene la epidemia del cólera, que fue una epidemia terrible en la ciudad, y esto ocasionó que abrieran las puertas de todos los panteones porque no hallaban dónde enterrar a tanto cadáver. Así es. Pero bueno, y finalmente un tema que también nos dan es de que Benito Juárez García, el presidente de la República, en 1872 es inhumado en una de las criptas, en una, ¿cómo se llama? Un nicho. En un nicho, en donde estaba precisamente su esposa Margarita, porque Margarita murió un año antes. Y bueno, todo esto lo sabemos, y tú habías ido ya al panteón, ¿verdad, Jesús? Claro. Pero lo que no conoces es el museo. No. Y bueno, pues aquí está la directora del museo y nos puede platicar de todo este tema. Entonces, bueno, pues le pido yo a Virginia que nos haga favor de acompañarnos, Virginia Ortega, directora del Panteón San Fernando, que nos platique primero un poquito del museo, que es lo que no conoce Jesús y que no conoce Sergio y que yo también desconozco, porque yo conozco el panteón, he sido estudioso de alguna de los personajes que están ahí enterrados, que están inhumados, pero no conocemos del museo. ¿Qué nos puedes platicar del museo? Pues sí lo conocen, porque precisamente el panteón es el museo, o el museo es el panteón, es un museo de sitio, como se le conoce. Entonces el panteón es el mismo museo. La gente siempre que llega nos pregunta... ¿Y dónde está el museo? ¿Y dónde está el museo? Porque la concepción que tenemos de los museos es un lugar son cerrado. Son vitrinas, son aire acondicionado, un policía atrás de ti que te va a llevar las cosas. Así es, salas de exhibición, una museografía, cedulario, pero es precisamente este espacio el museo. El panteón es el propio museo. Ah, bueno, pues entonces sí lo conoces, Jesús. Sí, así es. Sí. O sea, no lo conoces, sí. No sabías. No sabía que era museo, pero entonces sí, tampoco lo conoces. Era muy afecto en las tardes, a la hora de la comida, yo trabajaba ahí cerca, y entonces me gustaba mucho ir a ver la tumba del mausoleo del licenciado Benito Juárez. O sea, tú como Garriz, como ese payaso que Garriz, que hacía reír a mucha gente, te gustaba ir a los panteones. Así es. A Garriz decía, ir a los panteones, vas a los panteones, mucho. Yo les llamo a los vivos, yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Entonces, Garriz iba mucho a los panteones. Tú también ibas a los panteones. Así es, me iba también ¿Y por qué te gustaba? ¿Qué veías? Bueno, a mí me gusta mucho la historia. Entonces, conocí el Panteón de San Fernando y lo atractivo de ver en dónde quedaron los restos mortales de tantas próceres mexicanos. Se hablaba de Vicente Guerrero, obviamente del presidente Benito Juárez García, de su esposa. Veíamos a muchos hombres también de la Reforma que están ahí. Y bueno, era una forma de estar cerca de las personas que coadyuvaron para tener el país que tenemos hoy. Entonces, como que me gusta
esa cercanía con la memoria de esas personas. ¿Tú qué nos comentas del Panteón? Bueno, del museo? yo lo visité hace muchos años y la verdad es que es muy interesante porque ahí están enterrados los antagónicos de la Reforma. Así es. Se dice, y no sé si sea correcto, que Miguel Miramón, sus familiares, cuando se enteran que van a sepultar allá a Benito Juárez, trasladan sus restos a la Catedral de Puebla. Creo que están en la Catedral de Puebla. Es correcto. Es correcto. Sí, específicamente su esposa, Concepción Lombardo. Cuando se entera que en el mismo lugar donde está Miguel va a ser enterrado Benito Juárez, pues que fueron acérrimos enemigos en vida, pues decide exhumar los restos de Miguel y llevarlos a la Catedral de Puebla. Pero además estaban enterrados los ricos también, entonces evidentemente pues era la aristocracia la que iba a llegar ahí, y cuando son fusilados tanto Miramón como Mejía y Maximiliano en Puebla, en Querétaro, a Miramón y Mejía los traen a la Ciudad de México, los entierran, los inhuman en el Panteón, y a Maximiliano lo tienen un tiempo allá en el convento de la Cruz, me parece. Sí, así es, en y luego lo traen, que por cierto no cabía Maximiliano en el ataúd, era muy alto, le tienen que romper los huesos de las piernas para meter inversas las piernas y pudiera caer en el ataúd. Luego con el fusilamiento pues había perdido un ojo por el fuego que se le llevó, luego se le quemó la barba cuando le dan el tiro de gracia. Empezó a quemársele la barba, lo tienen que apagar, pierde un ojo, le tienen que poner un ojo de vidrio de un santo, lo ponen ahí en el ataúd, lo traen a México meses después, y en la travesía se les cae 2 veces, una de ellas se voltea y se va a un río, lo tienen que sacar con el tema de que el cadáver se le mete agua al cadáver de Maximiliano, empieza la putrefacción, nuevamente porque pues además estaba hecha muy mal por el doctor, no recuerdo quién hizo la autopsia, la momificación. La momificación, ¿es correcto? Sí. La momificación, se le hicieron mal y luego con que se mojó, pues empieza otra vez la putrefacción y lo tienen que traer a un templo y lo paran de cabeza el cadáver, lo dejan colgado de cabeza para que escurriera todo el agua. Y una vez que escurre todo el agua, entonces le tienen que hacer otra vez la intervención para que no se siguiera pudriendo el cadáver y poderlo aguantar más o menos y llevarlo a Miramar, para que descansara finalmente los restos del emperador. Pero bueno, mientras todo eso ocurría, ya estaban enterrados los tanto Miramón como Mejía. Y bueno, luego en el 72 les cae el patricio, acompañando a la esposa. Y 5 hijos. ¿Y qué? Y 5 hijos. Bueno, los hijos ya estaban, porque los hijos ya habían muerto. Entonces, entra el cadáver de Juárez, y en ese momento, pues, viene la indignación de la familia de Miguel Miramón. De Miguel Miramón, que era una gente muy acaudalada, la familia era acaudalada. Miramón, recordemos que era ¿cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban a Miramón? Que era muy joven cuando empezó su carrera. Sí, de hecho, le decían el mexicano, ¿cómo le llamaban? Bueno, ahorita recuerdo el nombre, el apodo que le ponían, porque era un... Macabeo. El Macabeo mexicano. El Macabeo mexicano, es correcto. ¿Por qué Macabeo mexicano? Pues era un joven que los macabeos se organizaron en Israel, digamos, en el país de los judíos, con los judíos, para hacer la independencia de Israel en contra de en ese entonces, de los griegos. Griegos, así es. Y entonces Macabeo, su familia, pues es un símbolo de libertad e independencia. Judas Macabeo. Entonces, le decían el Macabeo mexicano precisamente Macabeo, a Miramón. Era un personaje famosísimo, que fue inclusive, bueno, un tiempo presidente de la República. Así es. Un joven, muy joven él, y además de una familia muy acaudalada, muy poderosa, y cuando, bueno, cae en la desgracia, es fusilado y enterrado ahí, y luego llega Juárez cerca de él, pues prácticamente se lo llevan y lo entierran en Puebla.
Bueno, ¿qué nos puedes decir de esto, de toda esta parte histórica? ¿Qué nos puedes decir sobre todo en el museo? Pues sí, justamente en las visitas guiadas que damos en el Panteón, siempre hacemos patente esta situación de que en vida estuvieron en conflicto liberales y conservadores, y en muerte descansan en el mismo lugar. Bueno, pero mira, en la revolución, en el momento de la revolución, tú tienes Villa contra Zapata, Zapata contra Carranza, Carranza contra Obregón, Obregón contra Zapata, contra Zapata y contra Villa, Villa contra Carranza, y luego se mueren y los enterran a todos juntos en paz. Y ahí están tranquilos, ¿no? A que no pudieron enterrar, ahí fue a Villa, porque Villa finalmente no sabemos dónde está. Bueno, por lo menos la cabeza. En el Monumento a la Revolución. No, pero si tú revisas la historia realmente, vas a ver que sacaron, hay inclusive una acta notariada, que cuando sacan a Villa, supuestamente que a Villa lo sacan, y alguien le cortó la cabeza, porque había una recompensa para quien entregara vivo o muerto al general Villa por parte de los Estados Unidos. Entonces de pronto cuando ya muere, pues que en aquella trampa que le pusieron a Villa, cuando lo acribillan, y muere baleado, no sé por cuántas balas, que está en una foto famosa ahí en un tendido lleno de balas de Mauser. Bueno, se lo llevan, lo entierran, entonces alguien le corta la cabeza, y esa cabeza la lleva para cobrar la recompensa en Estados Unidos. Lo detienen el ejército revolucionario y dice, ¿sabes qué? Es amigo del que lleva la cabeza, un general es amigo del que lo llevaba, y le dice, ¿sabes qué? Deshazte de esa cabeza porque vas a tener problemas. Y entonces efectivamente se deshizo la cabeza y nadie sabe dónde quedó la cabeza de Villa. La familia de Villa, para conservar el cadáver y que no hubieran lo mismo, entonces cambian las tumbas. Y de pronto parecía, cuando menos en documento, que la tumba de Villa era una en específico. Cuando viene el decreto presidencial para llevar todos los cadáveres de los revolucionarios al momento de la revolución, exhuman supuestamente a Villa, pero lo encuentran con un vestido. Entonces dijeron, bueno, es un vestido, pero bueno, aquí dice que llevemos el cadáver tal. Este es el cadáver tal, entonces lo llevamos, y lo llevaron como Villa. Entonces la pregunta es, ¿está realmente Villa en el momento de la revolución o no está Villa en el momento de la revolución? ¿Tiene cabeza el cadáver que está en el momento de la revolución o no tiene cabeza? Entonces, bueno, son cosas interesantes, ¿no? Sí, anécdotas. Así es. Bueno, pero entonces tú nos estabas diciendo ahí, entonces los enterraron juntos y luego se lo llevan. ¿Qué otro personaje está interesante ahí en el Panteón San Fernando? Pues todos los personajes que están ahí tienen historias muy interesantes. A veces nos preguntan, pues hay otras tumbas de nombres no conocidos, pero decimos que si están en el Panteón de San Fernando es porque hicieron algo en su vida que fue merecedor y que formaron parte de la dinámica social del siglo XIX, ¿no? Que quizá no figuran en los anales de la historia oficial, pero que fueron parte del siglo XIX, ¿no? Estamos comentando con Virginia Ortega, directora del Panteón de San Fernando, pues prácticamente todas estas historias que existen en este panteón. Es un panteón, como estamos diciendo, muy importante en el siglo XIX. El último enterrado ahí, inhumado, es precisamente el presidente Juárez, y a partir de ahí ya no hay otro. No, bueno, Juárez ¿y qué documentos tienen ustedes ahí? ¿Tienen archivos? ¿Qué se puede consultar? No tenemos nosotros archivo ahí. Algunos documentos del Panteón se pueden consultar en el Archivo Histórico del Distrito Federal, que está en la calle República de Chile, número 8, en el Centro Histórico. Pero nosotros documentos como tal no tenemos. Lo que conservamos es el registro de tumbas y nichos, de todos los que estuvieron y los que están ahora. Es el único documento que conservamos. Pero tú eres investigadora, o sea, tú vas sacando documentos, sí, claro, vas checando nombres, así las es. fechas,
¿Cuántas personas tienes registradas de que están ahí en el panteón? Tenemos aproximadamente 90 tumbas, algunas están vacías, a esas tumbas se les conoce como cenotafios, las tumbas vacías, y nichos son alrededor de 800 nichos. ¿Por qué están y vacías no todos esas? están vacíos. ¿Por qué están vacías? Vacíos porque o exhumaron sus restos, como es el caso de Miguel Miramón, de Ignacio Zaragoza, y la tumba de Ignacio Zaragoza está vacía. También sus ¿Eso cuándo lo sacaron? A Ignacio Zaragoza lo sacaron en la década de los años 70 y sus restos los llevaron a un monumento que está en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, pero queda el monumento funerario. Fíjate que yo estaba, no recuerdo qué nombre era, pero estábamos, me parece que fue en 82, hicimos una exhumación de alguien, no recuerdo tal el nombre, y lo llevamos al Panteón de los Hombres Ilustres. ¿Tú tienes datos de todo eso? O sea, del 82, ¿a quién llevaron? ¿No sabes? De San Fernando al Panteón de los Hombres Ilustres. Del Panteón de los Hombres Ilustres. Pudo haber sido, están ahí Sebastián Lerdo de Tejada, Presido, o Melchor Ocampo. ¿Melchor Ocampo se lo llevaron de ahí? Sí. Para el Panteón de los Hombres Ilustres. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no se han llevado a Juárez al Panteón de los Hombres Ilustres? Digo, más ilustre que Juárez, no creo pues que ¿quién? No, bueno, seguramente habrá otros, pero de la talla de Juárez, del rostro del que le dio a la República, no. Ahora, fíjate, una reflexión que nosotros hemos hecho como liberales. Existe un monumento a la independencia, donde están todos los hombres, salvo Morelos, que también desapareció. A Morelos, el esqueleto de Morelos, bueno, el esqueleto, los restos de Morelos, supuestamente se los llevó su hijo a Francia, supuestamente, pero no está Morelos tampoco, o sea, se lo robaron a Morelos. Salvo Morelos, los más importantes, los Matamoros, todos ellos están en el Monumento a la Independencia, y salvo Iturbide, que está en Catedral, que Iturbide de alguna manera también tuvo que ver con la independencia, aunque no se le reconoce. Él la consuma. Por la traición que comete al quererse coronar como emperador y traer otra vez pues el tema imperial al país, cuando estábamos tratando de deshacernos de eso. Pero finalmente, bueno, salvo Morelos e Iturbide, que el consumador de la independencia y uno de los iniciadores como es Morelos, que no están en el Monumento a la Independencia, todos los demás están ahí. Sí. En el Monumento a la Revolución, pues generalmente todos están ahí también, salvo Villa, que estoy comentando, y algún otro que Zapata, por ejemplo, pues todos los demás están ahí en el Monumento a la Revolución, pero no tenemos el Monumento de la Reforma. O sea, no hay un monumento, igual que el de la Independencia o de la Revolución, que tenga los restos de la gente, esa generación que fue formidable, ¿no? Pues, ¿qué podemos mencionar? Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Benito Juárez, Santos Degollado, claro. ¿Quién más? Francisco Zarco, bueno, Palacio, José María Iglesias. Es una generación de hombres preclaros que lograron darle rostro a la República. No existe un monumento a la Reforma, porque el clero se ha opuesto siempre. O sea, cada vez que los grupos liberales están tratando de juntar los restos de esos hombres y hacerles un monumento a la honra de la patria también, hay oposición del clero, precisamente porque ellos rompieron con el tema de la Iglesia y el Estado, que era monolítico antes de esta regeneración, y después pues hubo una separación muy abierta entre la Iglesia y el Estado. Que también tuvo que ver con los panteones. Claro. Antes únicamente las personas que profesaban la religión católica y que aportaban a la religión católica tenían derecho a la cristiana sepultura. A partir de la creación del panteón civil, con las leyes de reforma se crearon los panteones, y entonces todas las personas, por el hecho de serlo, tenían derecho a ser enterradas. Así es, y también la administración de los panteones. Así es. O sea, pasan a manos. Bueno, Manuel Soto Trujillo nos dice: Jorge, déjalo allí, para que no olvide el poder eclesiástico, que los panteones son civiles y que la Iglesia se tiene que sujetarse a la soberanía nacional. Los ensotanados son insolentes. Bueno, pero no por el simple hecho de tener la sotana son insolentes. O sea, bueno, ha habido gente que tiene sotana. Bueno, recordemos al propio cura Hidalgo, que pues tenía sotana,
Morelos tenía sotana. Matamoros. No todos los ensotanados son insolentes. Hay algunos ensotanados que son insolentes. Y hay otros muchos que tampoco tienen sotana y que son insolentes. O sea, hay de todo, ¿no? En la Villa del Señor. Pero bueno, yo entiendo lo que nos quiere decir Manuel Soto Trujillo y es un símbolo de la separación de la Iglesia y del Estado. Entonces, dicen, déjalo ahí, que se quede, que no lo vayas a mover, ¿no? Me parece que ya no están llegando los mensajes, a ver si me lo pueden ajustar. Pero bueno, mientras volvemos con nuestra invitada de honor de esta noche para que nos platique. ¿Qué más nos puedes platicar? O sea, tú eres la máxima autoridad ahí en el Panteón, que además es maravilloso tu trabajo, porque imagina estar ahí en ese lugar, antes de que abran, puedes tú caminar, puedes tú meditar, puedes tú tocar esas lápidas frías que se estremecen con los recuerdos de los que vivimos aún, estar tocando esas lápidas y estar pensando en la grandeza o en la pequeñez de los seres humanos que habitan o habitaron este planeta y que algunos de ellos ya están atrás de esos muros fríos. ¿Qué piensas? ¿Qué le puedes platicar al auditorio de ese panteón? Pues siempre decimos que el Panteón de San Fernando y en general los cementerios son lugares vivos. Son lugares vivos porque resguardan la memoria histórica y los recuerdos de las personas que están ahí enterradas. Y el Panteón de San Fernando es también un espacio vivo, porque además de que está ahí la memoria de estas personas del siglo XIX, realizamos actividades que hacen de este espacio un lugar dinámico dentro de la colonia Guerrero, que es una colonia pues que tiene muchas realidades muy dolorosas, ¿no?, para la sociedad. Entonces nosotros tratamos de generar en la colonia Guerrero, a través del Panteón, actividades que dinamicen esta colonia y que igualmente dinamicen al Panteón como centro de reunión y también de difusión de la historia que se preserva en este lugar. Sí, ciertamente. Bueno, a ti te ha tocado, tú estás muy joven, pero ¿cuántos años tienes tú al frente del Panteón? 3 años. 3 años, bueno, es un número cabalístico, dirían ustedes, los esotéricos, mi querido Jesús, ¿no? Bueno, la numerología casi todos lo comparan o lo asimilan a la cábala, pero la cábala es mucho más amplio que la simple numerología. Lo que pasa es que hace un estudio de las letras del alfabeto judío que tiene cada letra un simbolismo numérico. Bueno, ¿y te ha tocado alguna manifestación de esas que Jesús anda buscando? Paranormal, no. No, siempre nos preguntan que si espantan, que si hay aparecidos. No, nada de eso. ¿No se ha aparecido a nadie? No se ha aparecido a nadie. Ya no voy a eso. Siempre digo que me da más miedo lo que que sucede afuera y los vivos que los muertos. Porque adentro estás tú segura, pero afuera no. Afuera está muy peligroso. Afuera... Hay muchas personas que son drogadictos, muchas personas que sí. Pero respetan el panteón, ¿no? Sí, algunos. Pero si te sales. Algunos otros no. Algunos ya los que están otros borrachos, no. Los muertos, Sí, y se claro. quieren meter, ¿no? Sí. Pero Sí, tienes guardias ahí. Hay guardias ahí. Y nosotros lo que tratamos es de difundir este patrimonio y que la misma comunidad de la colonia Guerrero sean los preservadores de ese mismo patrimonio. Fíjate que a nosotros nos tocó, yo fui hace varios años dirigente nacional de la masonería, de Sadi Carnot, y nosotros cada año hacemos un evento ahí en el Panteón de San Fernando, y también como el Supremo Consejo de México, Sí. de los masones, también hacemos un evento anual. Generalmente, a veces lo hacemos juntos o a veces separados, pero finalmente siempre, y hay varios grupos masónicos, los de Rito Nacional Mexicano, que hace sus eventos, la masonería femenina, y el 21 de marzo es un punto de reunión casi obligatorio para los librepensadores, ir a honrar a uno de los liberales que consumaron esta separación de la Iglesia y el Estado. Pero también hay otros eventos que se organizan ahí, con algunos otros personajes que todavía están ahí, que no están en el panteón, en la rotonda de los hombres ilustres. ¿Qué fechas son de cívicas para el panteón? Pues sí, de inicio es el 21 de marzo, pero sobre todo el 18 de julio, que es el aniversario luctuoso de Juárez. De acuerdo. Entonces, pues qué mejor homenaje que hacerlo ahí en su tumba, ¿no? El pasado 18 de julio
estuvo Miguel Ángel Mancera y el secretario de Cultura, rindiendo homenaje a Benito Juárez. En ocasiones se ha llevado también ahí el acto cívico, el del 5 de mayo, porque está ahí el cenotafio de Ignacio Zaragoza. Sí, Martín Gerardo Quirós, muchas gracias por tu comentario. Yasmín Alejandra Arredondo, muchas gracias. Teresa Rangel Padilla, Saúl Banda Bolaños, Julián Robles Cervera, triple abrazo fraternal, querido hermano. El Panteón Francés es el cementerio más antiguo en funciones. O sea, quiere decir que es el panteón que tiene más años y que sigue funcionando, que sigue recibiendo pues restos humanos ahí. No me están llegando los mensajes de Facebook, a ver si me los pueden enviar. Le recuerdo a Sandra que nos hace favor de mandarlos, de retransmitir los mensajes de Facebook, que nos los mande, por favor. Esto que usted comentaba sobre que no hay, digamos, algo que se haya hecho con los héroes de la Reforma, el único que que rescata a Juárez, digamos, es el dictador. Él manda hacer el hemiciclo a Juárez y su mausoleo, que precisamente inaugura en 1880. Así es. Porfirio Díaz, en el Panteón de San Fernando. No hay otro esfuerzo de algún otro gobierno por rescatarlo como héroes de la Reforma, ¿no? A todos estos personajes. Bueno, que el mismo Porfirio Díaz fue un héroe de la batalla del 5 de mayo. Sí. Claro. Él participa de una manera muy activa. Realmente él es el que impulsa la posibilidad del triunfo en esa ocasión, y es el primero en llegar a la Ciudad de México con las tropas liberales para restaurar la República. Así es. O sea, el que llega a recibir prácticamente el poder nuevamente a Palacio Nacional es Porfirio Díaz, que le entrega a Juárez. Es el héroe militar. Es el héroe militar. Así es. Y es un gran admirador de Juárez, Porfirio Díaz, en ese momento. Y masón también como Juárez. Claro, él fue grado 33 y fue el presidente de la Gran Dieta. La Gran Dieta, este asunto que se conoce de la dieta del salario o dieta, es una connotación francesa y masónica, en donde los salarios o la dieta la reciben los aprendices, los compañeros, los maestros masones. Es el salario, digamos, es la dieta que se les entregaba, y no es dinero, no es metálico, es en conocimientos. Entonces, el presidente de la Gran Dieta, que así se le conocía, era Porfirio Díaz. Ahora todavía los diputados dicen, vas por tu dieta, y de dieta no tienen nada, porque la dieta se entiende ahora como poquita comida para que no engordes, ¿no? Para adelgazar, ¿no? Te dan una dieta especial para que adelgaces, bajen calorías, una dieta para que bajes la lonja, una dieta para que no engordes, para que te conserves en tu peso, y luego sales con, diré yo, la jalada que los diputados reciben dieta, ¿no? Sí. Pero no, se refiere no tanto al tema alimentario, se refiere a un asunto de carácter filosófico espiritual. Bueno, pero Porfirio Díaz efectivamente edifica el monumento, el hemiciclo a Juárez, que es de inspiración francesa. Así es. Y que además ahí en ese lugar es una cosa interesante. ¿Se acuerdan ustedes que estaba ahí en ese lugar? Antes del hemiciclo. Antes del hemiciclo. Digo, yo soy viejo, pero no tanto. No era Eres viejo, pero hay viejos, hay viejos que estudian, Entonces, no te tocó a ti esa época, pero yo mucho menos estaba todavía antes que tú, porque tú eres más viejo. Un año. Pero lo que existía ahí en el hemiciclo a Juárez antes era el kiosco morisco. Ah, sí, es cierto. El kiosco morisco era donde daban los niños gritones de la lotería por los sorteos de la Lotería Nacional. De ahí, ese kiosco morisco lo trasladan a la Alameda. En 1910 para el vice. A la Alameda de, ¿cómo se llama? Santa María de la Ribera. Lo pasan allá. Es un kiosco hermoso. Precioso. Que además tiene un eco especial.
porque además cantaban ahí los niños gritones y se oía espectacular sin tener necesidad de tener sonido. Entonces, es histórico ese kiosco morisco. Por eso le ponen al edificio de la Lotería Nacional el Moro, en honor al kiosco morisco donde se daban los sorteos de la lotería. Cuando se pasa para allá, se entrega la casa que era curiosamente de la hija Delfina, la hija de Porfirio Díaz, esa casa que se conocía de la Casa del Caballito, porque estaba enfrente del Caballito Tolsá, ahí en Reforma, donde está ahora el monumento, es el Caballito de Sebastián, que es ese que parece, estructura, que más que caballito parece una cola de caballo, que luego cuando pasas por ahí huele raro y dices tú es que el caballo se echó un aire. Y no es eso, sino lo que pasa es que está una coladera. ¿Mande? Es un escape de ventilación del drenaje. Entonces de pronto pues, sale ahí una oleada de un olor no muy grato, y entonces dice que el caballo levantó la cola. Pero es el caballo de Sebastián. Bueno, ahí mismo, donde está el caballo de Sebastián, estaba el caballo de Tolsá, sí, que está ahora en la Plaza del Tolsá. En Tacuba. La casa que estaba enfrente está ahora de la Lotería Nacional, que fue el primer rascacielos de la ciudad, que autorizó Lázaro Cárdenas del Río. Pero antes de ese edificio tan maravilloso que se llama El Moro, en honor al kiosco morisco, estaba una casa muy hermosa, que era la casa donde vivía Delfina Díaz. ¿Mandé? ¿Amarita? Amadita Díaz, perdón, no Delfina. Era su esposa, Delfina era su esposa, tienes razón. Era Amadita Díaz. Era Carmen por Amadita Díaz. Y la esposa, y el esposo de Amadita Díaz, dame el nombre. El de los 41. 41. Era el esposo de 41 que fue un gay, era un gay muy connotado, pero que además en ese entonces pues, no se decía gay, se decía de otra manera. ¿Sabes cómo le decían? Joto. ¿Y por qué? Por la crujía J. Porque estuvieron detenidos en la crujía J, y entonces eran los Jotos, porque estaban en la crujía J, pero nomás eran 40 los que habían encerrados, porque el otro, como era esposo de Amadita Díaz, pues recibió de su suegro una llamada telefónica: suéltenme inmediatamente a este Joto, bueno, porque estaba en la crujía J, no por otra cosa, y sale y le dan el famoso 41, y desde entonces todos empezaban a vacilar. Oye, no encontraron al preso 41, se me hace que tú eres el 41, porque te dejaron ir, porque era un misterio quién era el 41. Todos sabían quiénes eran del 1 al 40, pero el 41 lo dejaron ir y resultó ser el esposo de Amadita Díaz. ¿Cómo se llama? Fue un personaje, búscalo ahí en internet y lo comentamos con el auditorio. Pero bueno, ya no estábamos yendo muy lejos. Sigamos otra vez con el San Fernando. Yo le quisiera preguntar a Virginia si de algunas de las tumbas de los hombres que se encuentran ahí, alguna descendencia de alguno de ellos todavía va a visitarlos y a remozar su... Bueno, Juárez sí. La familia de Juárez sí. La familia de Juárez cada 18 de julio, cada año, están ahí en la ceremonia, pero los demás no. Nadie. Nadie. O sea, ya se olvidaron, se rompió la generación. Así es. Bueno, está como, fíjate, como la familia Gaviño es una familia que viene de atrás, y hay una tumba lamentablemente casi olvidada, nadie la visita, está abandonada. Yo la voy a rescatar, voy a ponerle cuando menos una losa y algún monumento del doctor Ángel Gaviño Iglesias, que es un personaje que preparó la primera vacuna antipestosa en México. Fue director del primer laboratorio de microbiología, del primer observatorio nacional. Fue el que preparó el cerco sanitario para el tema del cólera. O sea, fue realmente un personaje muy famoso. Su escultura está en el Museo de la Medicina. De la Medicina. Ahí está el primer busto que está ahí, aparece es doctor Ángel Gaviño. Y si vas a la Secretaría de Salud,
encuentras dos esculturas, una de ellas que es un hombre con un microscopio y dice Doctor Ángel Gaviño. Y bueno, nadie sabe, salvo la familia Gaviño, o sea yo, porque mi familia no, tampoco la conoce, yo sí conozco dónde está enterrado. Y está olvidado, no tiene ni lápida, ya se robaron la lápida, está ahí nada más la fosa, olvidada en el panteón donde están los hombres ilustres, pegadito. Dolores. En el panteón de Dolores, pero fuera de la rotonda. O sea, a 5 metros de la barra de la rotonda está la tumba de Ángel Gaviño, olvidada por todos los familiares. Entonces, pues yo ya hice una junta familiar, ya me firmaron ahí un documento para que me pueda yo rescatar esa tumba, y para darle el decoro que se merece un personaje que fue, y, bueno, tiene su nombre, aparece en el circuito de los médicos aquí en Satélite. Está también el nombre Doctor Ángel Gaviño. El Hospital de la Mujer, el primer nombre que tuvo el Hospital de la Mujer era Hospital Ángel Gaviño. Es decir, se conoce a Gaviño en la medicina, pero sus restos ahí están abandonados, ¿no? Como si estuvieran en una fosa común. Y así hay muchísimos personajes que habría que ir rescatando. Me imagino que ustedes están haciendo una labor de investigación en ese panteón, ahora el Panteón de San Fernando, ¿no? Así es, sí. Como les decía, pues hay muchos personajes que ya conocemos por arriba y por abajo su historia, como es Benito Juárez, claro. Pero hay muchos otros que tienen muchas historias que contar. Entonces es justamente una de las labores que realizamos en el Panteón de San Fernando, la investigación de la vida y obra de estas otras personas, tanto hombres como mujeres, que fueron parte del siglo XIX. Exactamente, hay también, ya que tocó el tema de la medicina, hay médicos conmutados en San Fernando, hay literatos en San Fernando, artistas, por supuesto, hay, bueno, el siglo XIX en México fue rico en muchas cosas. En la medicina, como comentabas, diputado, fue muy rico, incluso todavía la colonia de los doctores tiene nombres de los médicos del siglo XIX que son próceres de la medicina en México, y están muchos en el Panteón de San Fernando. ¿Es próceres o próceres? Próceres, bueno. Pues puede ser las dos cosas, porque próceres, o sea, a favor de los seres, sean encarnados o desencarnados, pero pueden ser próceres, ¿no? También. Bueno, dice Manuel Soto Trujillo, Morelos abrió la intolerancia religiosa. En los sentimientos de la nación, en su enunciado segundo, que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra, y lo confirma en la Constitución de Apatzingán, que dice, principios o elementos constitucionales, capítulo 1, de la religión, artículo 1, la religión católica, apostólica, romana es la única que debe profesar en el Estado. Bueno, pero con su pecado llevó la penitencia, porque fue precisamente la religión apostólica y romana la que excomulgó y le quitó las yemas de los dedos para que ya no bendijera. Pero fíjate bien, a Morelos le dieron alguna canonjía o sea, y fue los propios religiosos los que evitaron que se le desprendiera la cabeza y que fuera colgada no en la alhóndiga, porque ya fue después, fue posterior, pero él murió completo. Y lo respetaron. Sí, pues Hidalgo le fue muy mal. Pues a Hidalgo le fue muy mal, que también, pero a Morelos cuando menos no le fue tan bien con la religión católica, apostólica y romana, aunque los familiares de él, sobre todo Juan Nepomuceno Almonte, recordando la historia, porque Juan Nepomuceno fue enemigo de Juárez y de su generación, fue el primero que estaba ahí apoyando la venida de Maximiliano. Y en Miramar, claro, fue a Miramar este personaje a pedirle por favor al archiduque Maximiliano que nos hiciera el honor de abandonar su reino allá en Miramar y que viniera a México a gobernar a todos los indios que estaban aquí. Lo que pasa es que Carlos V era Carlos V de Alemania, primero de España, y era de la misma casa de Habsburgo, de la misma casa real que Maximiliano, y por eso decían que el trono de México que le correspondía a un Habsburgo, y por eso le piden a Maximiliano que viniera. Porque querían restaurar precisamente, igual que Iturbide, el imperio. Pues primero el imperio, o bien la monarquía,
y a través de una casa reinante, y bueno, y la verdad es que nosotros estábamos entre dos fuegos. El primer fuego eran los europeos que nos querían seguir manejando como si fuéramos una colonia de ellos, y los norteamericanos como una nación emergente que de pronto veían un peligro que si estuvieran aquí los europeos todavía gobernando, entonces apoyaban la independencia nacional de alguna manera, ¿no? Así es. Pues, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, me sorprende mucho que no haya, digamos, descendientes de muchos de estos héroes. Pues son ingratos. Pues a no ser que se hayan querido olvidar de ellos, en algunos de los casos, ¿no? Ignacio Comonfort, Tomás Mejía, pero en fin, hay muchos otros y que no haya, digamos, sí, o que se haya perdido quizá la descendencia. Y es lo que comentábamos antes de iniciar el programa, que es un fenómeno que pasa, por ejemplo, con los panteones comunitarios. Sí. O sea, los panteones comunitarios son espacios bellísimos y además llenos de vida, justamente porque los deudos de los difuntos todavía van y dejan flores y arreglan las tumbas. Lo que tú decías, están vivos, están dándole y el Panteón de San Fernando, a pesar de que los familiares de los que están ahí ya no van, bueno, nosotros y a través de la Secretaría de Cultura, pues se hacen labores para dar mantenimiento en primera instancia al lugar y después para mantenerlo justamente con este dinamismo, ¿no? Qué bueno, pues hay que rescatar esa parte de la historia. El yerno de Porfirio Díaz se llama Ignacio de la Torre Imier, Ignacio de la Torre Imier, que fue inclusive, dicen, hay una leyenda, no sé si es cierta o no, habría que revisarla, que Zapata estuvo como caballerango en alguna ocasión de este personaje. Entonces habría que ver si esto es real. El monumento al benemérito se coloca allí, nos dice Manuel Soto Trujillo, haciéndoles sombra al exconvento de Corpus Christi, sede del poder eclesiástico. ¿Sí? Bueno, el convento de Corpus Christi, recuerdo, se elabora por un virrey, se lleva a cabo por un virrey que se enamora de una monja. Y esta monja, la meten a ese convento recién instaurado y nace así el convento de Corpus Christi. Cuando muere el virrey, dejó estipulado en su testamento que se llevaran su cuerpo a España y su corazón que se quedara en México, en el convento de Corpus Christi, porque estaba ahí su amada, su amante, sin ser amante carnal, pues era la mujer que él amaba. Y bueno, parecía que era leyenda, pero ahora cuando empiezan las restauraciones de aparece el corazón del virrey en una urna. Entonces efectivamente el virrey su dejar el corazón allí y su cuerpo en España. Incluso fue tema de este mismo programa. Que fue tema de este mismo programa en alguna ocasión, pero también lo interesante de esto es de que este convento Corpus Christi es la misma sede del primer papa mexicano. ¿Papa? ¿A poco no sabían ustedes? No, santo mexicano. El santo mexicano es San Felipe de Jesús, que él muere en Japón. Crucificado. ¿Y sabes en dónde? No. ¿Dónde fue la bomba precisamente? ¿En Hiroshima o en Nagasaki? Nagasaki. Ahí lo crucifican. Muy interesante. No, el problema que les hablo yo del Papa mexicano. A ver, póngale Papa mexicano y a ver qué les aparece. Efectivamente, cuando viene la guerra pues de los religiosos con los republicanos, en donde existían los cristeros famosos, pues hay por ahí, ¿cómo se llama este personaje que fue baleado en la Cámara de Diputados y que estaba en la época de Obregón, dirigente de los obreros, precisamente? Es el dirigente de todos los obreros. Vallejo. No, de los... bueno, a ver si recordamos ahorita. Este personaje pues impulsa entre los clérigos nacionales la posibilidad de hacer una iglesia nacional al estilo de Inglaterra. Inglaterra, pues hay un rompimiento con la Santa Sede
y sale así la iglesia anglicana. Entonces querían ahora hacer la iglesia mexicana para separarlo de la Santa Sede, porque había muchas broncas con que se habían cerrado todos los templos y se había ordenado por parte de Roma que no se dieran misas en contra precisamente de Obregón y de Calles. Entonces, cuando estaba esta guerra religiosa, a Morones se le ocurre apoyar dentro del clero nacional a un personaje que asumiera el papel de Papa mexicano, y entonces naciera así una iglesia mexicana. Y eso ocurre en la iglesia de Corpus Christi. Hay fotografías en donde sale él con todos sus acólitos, en fin, echando humo, con una bola de esas que le van echando humo cuando va pasando. Sí. Va caminando, así, caminan y se le va haciendo... incienso. Sí, pero se le va haciendo el vestido, la ¿cómo se llama? Sotana. La sotana esa, se va haciéndole así, y uno les echa humo, ¿no? Como una especie de exorcismo, y van caminando así muy ceremoniosamente, y ahí aparecen unas fotos del primer Papa mexicano. ¿Cómo se llama? Eso sí no lo sabías, te sorprendí. No lo sabía. Pues se lo dijimos la vez pasada, ¿no? Eso me acuerdo muy bien que hablamos del corazón y que se encontró el corazón del virrey. Del virrey, efectivamente. Sí, pero del Papa mexicano sí no me acuerdo. Bueno, pues entonces, si no nos ayudan los amigos que nos están viendo, ya dijimos del yerno de Porfirio Díaz. Bueno, pues vamos a llegar a las conclusiones mientras nos buscan ese dato, ojalá nos lo consigan, de este día. Tú al final, Jesús. ¿Cómo? ¿Qué dice? Pues se proclamó el primer Papa mexicano. Sí, bueno, dice Eduardo I, pero ¿cómo se llamaba? ¿Eduardo qué? A ver, Jesús, tus conclusiones. Bien, pues antes que nada, creo que nosotros somos la descendencia, el producto de todos los ideales de esos hombres que nos dieron esta patria, este país que estamos viviendo hoy. Y entonces, independientemente de que los familiares consanguíneos vayan a verlo, pues tenemos la oportunidad, como nos dice la licenciada, de ir y de visitar esos lugares en donde estuvieron o están los restos mortales de todos esos hombres que han sido los que forjaron este país, sus ideales, las constituciones. Oye, un día nos invitas al programa, claro, y tú nos haces un recorrido, sí, y nos llevamos la cámara y todo, y grabamos ahí algunas tomas, y tú nos platicas de lo que conoces allá, por favor. Que sí. Bueno, estamos invitados todos los del programa, vamos, ellos que vale la pena. Pero en la noche. Ándale. Ah, perfecto. Ándale, sí. Órale, ¿juega? ¿Sí vas? Yo sí voy. No, porque a Raúl no lo vamos a llevar, porque luego como que le empieza a dar como un ataque epiléptico. El otro día estábamos sentados ahí y empieza Jesús a hacer un exorcismo. No exorcismo, una invocación. Una invocación. ¿Y qué decías? Espíritus no encarnados, manifiéstense, porque aquí dicen que espantan, ¿no? Y en eso Raúl empieza así como que se le entumaban las piernas, y como las que estiraba y eso, y empezó a quejarse. ¿Y a llorar? Y luego a llorar. Y le digo, oye, pues estás muy triste, pues vete a llorar a otro lado, ¿no? O sea, ¿en qué te ayudamos? No, es que me dijeron que yo necesitaba mucho cariño. Pero estabas... O sea, nosotros somos... No lo voy a encontrar. No. Definitivo. Dice que aquí no lo va a encontrar. No, así como no, sí lo queremos todos. Todos lo queremos. A ver. Como mexicanos, nosotros somos los depositarios de esos héroes, de esa gente, de esas personas que están ahí. Entonces, sí visitarlos, sí llevarles algún recuerdo, el Día de Muertos, no sé, creo que hubo algo ahí en el Panteón, algo muy bonito. Entonces, visitarlo como que fuera nuestra gente, porque en realidad es nuestra gente, son la gente que nos dieron a nosotros lo que tenemos hoy. ¿Y hubo ofrendas ahí en el Panteón? Sí, por supuesto. Bueno, hemos hecho un concurso de ofrendas ahí. Claro. Hicimos nosotros ahí en las oficinas un concurso de ofrendas muy bonito, que todas las oficinas están así llenas de los nueve elementos que contiene las ofrendas, los 3 planos, las cempasúchil, ¿qué más? Significado. ¿Las qué? El papel picado, las calaveritas, veladoras, el pan, la sal, el agua, bueno, todos esos elementos que son muy familiares para todos nosotros. A ver, los comentarios finales. Pues comentar también que en el Distrito Federal hay 117 panteones, concesionados 15, oficiales o civiles 102, históricos generales 2, delegacionales 13, vecinales o comunitarios 77,
que en su mayoría corresponden a los pueblos, digamos, originarios, Así ¿no? es. de la Ciudad de México. Pero vaya, rescatar también esta idea del Panteón Museo San Fernando, que es el único que Es el único tiene ese que esquema en la Ciudad de es México. museo, así es. Es el único Es el único panteón que es museo, fíjate qué interesante. Es interesante porque hay muchos panteones como el francés, El francés está como hermoso el de Dolores, también, ¿eh? Me como el encanta. Jardín, donde hay Como muchos el artistas. Tepeyac. de El Tepeyac es precioso. Entonces El español. sería importante ver otras iniciativas de ese tipo. Sí. Y recordar también que pues, en la Ciudad de México hay restos humanos de nuestros héroes o no héroes como Iturbide en la Basílica, Hernán Cortés en el... Bueno, en Hernán Cortés, no sabes dónde está. Pues dicen que se lo Dicen- llevaron a Extremadura, España. No, debe estar en... Está en el Hospital de Jesús. Sí. El Hospital de Jesús. en el Hospital de Jesús ahí está. Y además, dejaron muy claro dónde estaba enterrado con su armadura que estaba en una de las... Vitrinas. sí, de las almenas ahí arriba. Está su armadura de Hernán Cortés. Entonces, era un símbolo decir, aquí está Hernán Cortés. Bueno, pues... tus comentarios. Pues nada, muchas gracias por la invitación y los invito yo a visitar el Panteón de San Fernando, a ustedes y al público que nos ve, que nos escucha. Estamos en Plaza de San Fernando 17, en la Colonia Guerrero, muy cerca del Metro Hidalgo, y decir que los panteones sí son depositarios de la memoria, como bien lo decías, si no hay deudos que vayan a visitar estos lugares, bueno, pues los restos y este lugar es patrimonio de los mexicanos y las mexicanas, y los cementerios también, y sobre todo el Panteón de San Fernando, pues también son espacios para la reflexión sobre todo lo que está pasando ahora en nuestro país, en un país dolido que necesita de acción de todos nosotros, de la sociedad civil. Entonces, pues los invito al Panteón de San Fernando. Muchas gracias por esta invitación. No, pues gracias a ti, Virginia Ortega, directora del Museo Panteón San Fernando. Muchas gracias a Jesús Gres, muchas gracias a Sergio Aguayo y muchas gracias a ustedes que nos estuvieron haciendo el favor de acompañarnos en esta transmisión. Les mando un abrazo muy fraternal, que tengan una muy buena noche, sean felices.